Muy buenos días, hermanos, hermanas, y feliz año nuevo. Increíble, hoy estamos dando inicio al año 2023. Es increíble porque, y la razón que digo es increíble, es porque hace años atrás, 23 años, estábamos celebrando el cambio del siglo. Y estábamos pensando, ¿qué va a pasar? Se van a destruir las cosas, se va a caer esto, se va a caer, aviones se van a caer, bancos van a ser un desastre. ¿Qué no se hablaba? Y miren, 23 años después, aquí estamos, iniciando el año 2023. Y una de las cosas que quisiera hacer es lanzar un desafío, y especialmente a ustedes, mis hermanos, aquí en el Ministerio Hispano de Grace Way. Está muy pesado en mi corazón este desafío, y es el hecho de que el desafío tiene que ver con que seamos diligentes, seamos intencionales en que el año 2023 sea un año en el cual yo crezca espiritualmente. Y varias veces he mencionado esto, creo que hará unos 10, 12 años atrás hice un desafío parecido. Y hermanos, la realidad es que hoy más que nunca vivimos en un mundo en el cual la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia hablo en general, la iglesia del Señor está pero invadida de una ignorancia increíble en cuanto a su palabra, en cuanto a nuestro Dios. Hoy día ya casi ni estamos leyendo la Escritura, a pesar de que en nuestras computadoras, teléfonos, tabletas, de todo tipo de aparato digital, tenemos acceso a la palabra de Dios. Y sin embargo, la iglesia del Señor se ha convertido en la iglesia más ignorante en cuanto a su palabra. Y yo no estoy hablando de una profundidad que debamos tener de conocimiento y todo. No, hay que tener conocimiento porque el conocimiento es el que nos va a ayudar a crecer. Pero puede haber un desbalance increíble. Y a veces estamos predicando y diciendo que no necesitamos mucho conocimiento y que necesitamos simplemente vivir vidas que agraden a Dios. Pero ¿cómo vas a saber agradar a Dios si el libro, si su palabra no está siendo una meta en tu vida? Entonces, todo esto tiene que ver con un deseo profundo en mí de ayudar, de motivar, de desafiar a cada hermano en nuestro ministerio, pero también a cada hermano que quizás tengamos el privilegio de que se haya conectado el día de hoy. El crecimiento espiritual en el Hijo de Dios es algo que se debe dar, no es una opción, se debe dar, es algo que debiera producir en nosotros, debiera existir un deseo tal que yo quiera crecer. Y esto debería ser el deseo de cada creyente, de cada hijo de Dios, de cada hija de Dios. Dios desea que crezcamos. Dios desea que nosotros, como hijos suyos, crezcamos a imagen y semejanza de su Hijo. La semana pasada estábamos hablando de ese niño en el pesebre, de lo que Él hizo, de cómo vino y lo que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y hoy, hermanos, estoy animándonos, y me incluyo yo, retándonos a que nosotros podamos crecer a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por eso que al inicio de un año como hoy, un año que iniciamos hoy, deseo desafiarles, retarles, animarles a que crezcamos más y más parecidos a Cristo Jesús. Este año que da inicio, dé pasos concretos, decídase, y aquí estamos para ayudarle. No es algo que yo sé que para algunos va a ser difícil quizás, algunos lo ven demasiado difícil, cuando en realidad tiene que ver con una simple decisión. Sí, lo voy a hacer. Este ha sido el deseo de Dios. Quiero que recordemos en el libro de Génesis capítulo 1, y en el versículo 26, recordemos este pasaje que estoy seguro que al leerlo usted lo va a recordar, pero de inmediato, ¿verdad? Cuando estamos reconociendo a nuestro Dios en la creación. Miren lo que él dice en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree, qué bendición, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Nos creó para tener comunión con Él, nos creó para gobernar este mundo, nos creó para que usted y yo podamos gozar de esa relación con Él. Por eso dice que nos hizo a imagen y semejanza suya, para que podamos tener esa relación. Y podemos leer luego lo que sucede en el capítulo 3. Viene nuestro enemigo y logra que el hombre caiga en pecado, logra engañar a Eva y Adán. ¿Y qué pasó ahora? Tenemos todo lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero eso no significa que usted y yo podamos tener una relación con Él. Claro, ahora el crecimiento, pudiéramos decir, se hace más difícil, pero cuando viene Cristo a nuestras vidas, eso se transforma y podemos crecer a imagen y semejanza. No fue el intento de Dios de que entonces hubiera esa oposición para poder crecer. Dios desde un principio quiso tener esa relación con nosotros. Así que si en usted no hay un deseo, y quiero que piense en esto que voy a decir, si en usted no hay un deseo de querer conocer a Dios más, leer su palabra, estar en comunión con los hermanos, ser parte de la iglesia. Sí, yo he oído tantas cosas de personas que no quieren ir a una iglesia porque tuvieron algún drama o tuvieron algún conflicto, o fueron tratados. Recientemente escuché a uno que fue abusado espiritualmente en la iglesia y por eso no quiere volver a la iglesia. Hermanos, la iglesia es de Dios, Dios la creó y está llena de gente imperfecta y no es excusa para ni una sola persona el hecho de que porque algo pasó en la iglesia, no volver a esta. Yo quiero que piense seriamente en lo que acabo de decir, porque si no hay ese deseo, usted no quiere tener comunión con los demás, pues hágase un examen, porque muy posiblemente no sea hijo de Dios. ¿Y quién soy yo para juzgarle? No es mi interés, no es este momento en que yo pueda decirle eso, pero es algo que usted debe revisar y chequear. ¿Por qué no tiene deseo? Porque el hijo de Dios debe tener ese deseo. El crecimiento espiritual debe ser el deseo natural del Hijo de Dios. Déjeme repetirle esto. El crecimiento espiritual debe de ser el deseo natural del Hijo de Dios. Dios desea que usted y yo crezcamos. Y esta es la bendición grande que tenemos. Nos ha provisto de todo cuanto usted y yo necesitamos para que ese crecimiento sea algo real en nuestra vida. Así que el crecer espiritual es lo normal y es vital para el Hijo de Dios. El crecer espiritual es lo normal y es vital para el Hijo de Dios. Una vez que llegamos a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor quiere desarrollarnos. El Señor quiere que crezcamos a imagen y semejanza. Quiero que vayan al libro de Romanos capítulo 8 y veamos lo que el Señor nos enseña aquí. Romanos capítulo 8, y vamos a dar lectura en el versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el deseo de Dios es que usted y yo crezcamos. Es lo que Él dice. He sido predestinado a crecer a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y esto lo podemos entender si pensamos en lo físico. Todos hemos sido expuestos, ya sea padre, ya sea aunque no sea padre o madre, quizás usted ha sido expuesto a ver a un bebé, pero en el proceso de crecimiento físico de una persona, siempre empezamos a ver el bebé, luego llega a la niñez, luego llega a su adolescencia, luego llega a la adultez y por último la vejez. ¿Qué es eso? Es el proceso natural del crecimiento físico de una persona. Desde el momento en que nacemos para llegar a ser viejos. Ahora algunos no lo llegan a ser por accidentes y cosas de otra naturaleza que ocurren muchas veces, desafortunadamente. Pero lo normal y natural, y lo vemos a través de cualquier cultura,
Ese es el proceso natural. ¿Saben? Eso es un cuadro perfecto de lo que debe ser el crecimiento espiritual de una persona. Especialmente y hablando específicamente del Hijo de Dios, de la hija de Dios. Dios no desea que nos quedemos en un estado de niños. Dios no desea que nuestro crecimiento se estanque. Sí, hermanos, por eso hay tanto problema entre hermanos y hermanas, como vamos a ver ahora. Hay tanto problema en ver hermanos que tienen muchas dificultades con muchas situaciones y pensamos, ¿qué pasa? Que no sigue adelante, que no avanza. Algunos vienen, enfrentan un problema, mire lo que ha hecho todo esto que pasamos con la famosa pandemia del COVID-19. Hemos visto cómo personas que creíamos una vez muy sólidas en el Señor, firmes, no volvieron. Algunos aprovecharon e irse a otras iglesias. Bueno, ojalá que estén ahí activos. Pero la realidad de las cosas es que muchos dejaron simplemente de asistir. Y he oído a algunos que dicen, bueno, es que cómo cuesta volver a... Ok, ¿qué está pasando? Y quizás pudiéramos decir que el asunto primordial de todo esto es que muestra una inmadurez espiritual. Sí, hay personas que no van a estar de acuerdo y usted tiene todo el derecho de no estar o estar de acuerdo. Ese no es mi punto. Mi punto es que, de veras, si Dios me dio la salvación, si ahora yo he llegado a ser hijo de Dios, el deseo de Él es que yo llegue a ser como Cristo. Y es un proceso del resto de mis días aquí en la tierra hasta que llegue a estar con Él. Entonces, el crecimiento espiritual muchas veces es obstaculizado por nuestra negligencia y el pecado no confesado en nuestras vidas. Esa es la mayor razón por la cual no crecemos. El crecimiento espiritual muchas veces se va a ver obstaculizado por nuestra negligencia y el pecado que no hemos confesado en nuestras vidas. Obviamente esto hace que no crezcamos espiritualmente. Para esto quisiera usar el ejemplo de la iglesia de Corinto. Vayan un momentito ahí a Primera de Corintios, capítulo 3, después de Romanos, tenemos Corintios, y vamos a iniciar aquí en el capítulo 3. Miren lo que Pablo dice a estos hermanos, porque les escribe y les dice en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note que el interés del apóstol fue hablar a estos hermanos de Corinto como personas adultas en Cristo, como personas maduras en el Señor Jesucristo. Sin embargo, se da cuenta que no pudo hacerlo, porque dice él claramente que no pude hablarlos como a espirituales. Por eso hay tanta gente que se ofende por muchas cosas. Si usted es un cristiano de años caminando en la fe y fácilmente es ofendido, yo creo que parte de este problema es que no... pero es que viera cómo me tratan. Es que a usted no lo han tratado como me han tratado a mí, usted no sabe. Sin embargo, su respuesta al trato de las personas, sean creyentes o no creyentes, va a demostrar dónde está usted espiritualmente. Y eso debe ayudarle a animarse. Decir, ¿por qué me ofendo por esto? A veces pudiéramos llamar esas cosas chiquilladas, cosas de niños. Hay personas que dejan de asistir a una iglesia simplemente porque alguien les dijo algo, no les gustó, se molestó y ¡pum! No le volvemos a ver. ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿no? Es una indicación de que su crecimiento espiritual necesita ser ajustado. Mire lo que sigue diciendo el apóstol, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo les dice a estos hermanos que la intención del apóstol fue enseñarles más, porque Pablo entendía perfectamente lo que es crecer a imagen y semejanza de Cristo. Recuerden, este hombre, un intelectual, consideró todo como basura por el amor a Cristo.
Un hombre que lo tenía todo intelectualmente, posicionalmente, socialmente, lo deja todo con el tal de entender lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Uno que persiguió a la iglesia, que persiguió a aquellos que creían en Cristo Jesús y ahora él cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Una transformación. Eso es lo que hace Dios. Y Pablo sigue creciendo. Y entendemos que el apóstol llegó a su ancianidad. ¿Cómo? ¿Por qué? A pesar de todo lo que le sucedió a este hermano. Muy interesante para mí porque, y valdría la pena quizás en algún punto hacer un estudio de la vida del apóstol San Pablo. Porque lo que este hermano sufre o sufrió a través de todo su ministerio, no vemos queja alguna. No se queja con otros hermanos. A veces les anima, a veces les desafía y les reta a hacer cosas, pero ustedes no ven al apóstol constantemente, mire, he sufrido tanto que por favor oren por esto, y ustedes no saben lo que he pasado por aquí y por allá. Algunas cosas se nos escriben del apóstol, y recuerde que Cristo Jesús fue usado, o Cristo Jesús usó al apóstol, y Dios usó al apóstol para escribir todo lo que tenemos acerca de él. Entonces tenemos aquí un gran ejemplo para nosotros que nos ha de animar de poder seguir hacia adelante a pesar de lo que pueda venir. Este año 2023 no tenemos ni la menor idea de lo que nos espera. Oímos hablar de asuntos financieros, lo que pueda suceder en los próximos años, en los próximos meses. Oímos asuntos de salud, oímos asuntos de relaciones interpersonales. Y a veces decimos, bueno, ¿qué hace un nuevo año? Ojalá esas cosas cambiaran en este año. Las cosas no cambian por cambiar sin hacer absolutamente nada. Y usted, hermano, y usted, hermana, no va a cambiar ser semejante a Cristo si no hace algo al respecto. Y Dios te ha dado todo lo que necesitas. Te dio el Espíritu Santo de Dios que mora en ti, te dio la palabra de Dios y te dio a la iglesia. De tal forma que tienes todos los recursos para poder continuar hacia adelante. El apóstol elabora como un diagnóstico, un diagnóstico de esta iglesia en Corinto. Porque mire lo que les dice, y por esto es que el apóstol les dice, yo sé que ustedes son inmaduros, son niños en Cristo, porque mire lo que está pasando entre ustedes. Versículo 3 les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto que necesitan crecer, porque estas cosas que él les está diciendo, les dice, por eso es que yo sé que ustedes son niños, por eso es que ustedes son carnales, porque miren lo que está sucediendo entre ustedes. Y cuando Pablo escribe esto, no es porque sucede de vez en cuando, es porque se está dando constantemente. Es tan interesante para mí porque cuando vemos estas cosas y vemos la iglesia, podemos decir, wow, todavía suceden cosas como estas casualmente. Exacto. ¿Y por qué sucede? Por falta de crecimiento. Por falta de crecimiento. Ustedes que me están oyendo, no sé si usted es una de estas personas que dejó de asistir a una iglesia porque algo pasó. Casualmente lo que Pablo está hablando. No, yo sé que usted va a decir, hermano, es que usted no entiende, usted no sabe, usted no vive conmigo, usted tiene toda la razón. Pero de acuerdo a lo que Dios me enseña y su palabra, no tengo razón alguna por la cual debo de decir, ya no más, excepto de que en verdad no haya sido convertido genuinamente, excepto que su salvación haya sido algo emocional y no sincera y no real. Porque ¿sabe lo que pasa cuando venimos a Cristo? Hay un cambio.
Y con ese cambio vienen nuevos deseos. Y uno de esos deseos es crecer a imagen y semejanza del Señor, porque eso es lo que Dios quiere, que usted y yo podamos estar creciendo para llegar a ser hombres y mujeres como el Señor desea que nosotros los seamos. De tal forma que todos los hijos de Dios, sin excepción, podemos crecer a la medida de Cristo. Escuche bien, por favor. Todos los hijos de Dios, sin excepción, podemos crecer a la medida de Cristo. Porque esto de crecer a la medida de Cristo no tiene que ver absolutamente nada con su intelecto. No tiene que ver nada con que puedo memorizar 150 versículos de la Biblia. No tiene que ver absolutamente nada con esto. Pero tiene que ver con la realidad de que ha habido una conversión en su vida. Y hay un deseo de que usted quiere crecer. Y para que ese deseo llegue a ser una realidad, usted va a tener que elaborar un plan sencillo. Pero yo no puedo entrar este año y decir, yo quiero crecer espiritualmente y hacer nada al respecto. Porque ¿qué es lo que va a pasar al final del año? No habrá crecido. Quizás un poco porque gracias a Dios sigue asistiendo a la iglesia, porque es parte de un estudio bíblico y le está ayudando a algo. Pero hermanos, ustedes saben bien que si físicamente nosotros queremos crecer, hay que comer. Y en algunos casos, algunos comemos 3 veces al día, otros 2 veces al día y otros hasta 4 o 5 veces al día. Claro, llega el momento en que físicamente no crecemos, pero nuestro cuerpo necesita ese alimento constante. ¿No es muy parecido con lo espiritual? Por supuesto que lo es. Y mucho más vital, porque es la vida espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús. El crecer es un mandato, de tal forma que debemos poner todo nuestro empeño en crecer. Quiero recordar las palabras que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta, al puro final de esta segunda carta. Noten lo que él dice, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Él desea que usted y yo crezcamos, y no solo desea, Él demanda que nosotros crezcamos. Si no, nos vamos a convertir en una iglesia como la iglesia de Corinto. Si ustedes estudian bien la primera carta del apóstol a los hermanos de Corinto, él tiene que tratar con un montón de problemas que existían en esa iglesia. Pero ¿saben lo que pasó con esta iglesia? Esta iglesia se arrepiente y va al Señor, y cuando Él escribe la segunda carta, es una carta a una iglesia arrepentida, a una iglesia que tiene el deseo de crecer espiritualmente. Una iglesia totalmente diferente. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Hoy iniciamos un nuevo año. Hoy iniciamos, muchos de ustedes quizás ya han dado metas y han pensado, voy a lograr esto, voy a perder tantas libras, voy a leer la palabra de Dios, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y acuérdese, muchos de nosotros después de 2 meses nos damos cuenta de que lo que hablamos y dijimos no está sucediendo, no está pasando. No dudo que habrá muchas cosas buenas que usted quiere lograr en este año, pero sobre todo, yo quiero animarle, yo quiero desafiarle, yo quiero retarle. Y si hasta puedo decir, quiero empujarle a que crezca espiritualmente. Gracias a Dios, en nuestra iglesia, en el Ministerio Hispano de Grace Way, queremos ayudarle a crecer espiritualmente. Y si usted ha sido parte de este ministerio, usted sabe que siempre estamos ofreciendo las maneras. Y al final de este mensaje quiero animarle a ciertas cosas que podemos o que estaremos haciendo con el único afán de ayudarle a crecer a usted espiritualmente. Perseguir la madurez cristiana y un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo le va a conducir a una vida de estabilidad doctrinal y va a evitar que el cristiano se desvíe. En un mundo en que tenemos una afluencia de información y mucha de esta información no tiene que ver nada con la Biblia. Mucha de esta información es muy sutil que se ha metido
en la iglesia y hoy día hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que ni sabe la realidad o la verdad de lo que es la verdad. Y qué triste. Porque gracias a Dios Él nos ha dado su verdad a través de la palabra de Dios y ese es nuestro deseo. El cristiano tendrá mucha fortaleza y madurez para enfrentar cualquier conflicto, por más grande que pueda ser en su vida. ¿Por qué? Porque está creciendo, porque está fundamentado, porque está madurando. Y si bien es cierto hay dolor, pero no hay caída. Si bien es cierto hay tristeza, pero hay gozo para seguir adelante. Y si bien es cierto puede ser muy difícil, no es imposible que podamos seguir creciendo. Quiero que vayan un momentito al libro de Efesios capítulo 4, porque Pablo escribe aquí a los hermanos de Éfeso, y estoy seguro que usted recuerda el contexto de este pasaje, cuando Pablo está animando a los hermanos a que crezcan. Y miren lo que él les dice en el capítulo 4 del libro de Efesios, y vamos a dar lectura al versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, noten lo que dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, esto es Cristo. El crecimiento del Hijo de Dios es vital. El crecimiento es tan vital que va a ser imposible que nosotros podamos tener esa relación como debe ser sin el crecimiento adecuado que debemos tener. Y esa es la bendición, que algunos vamos creciendo a diferentes niveles y como estamos en comunión, ¿qué es lo que pasa? Nos estamos ayudando unos a otros. Y qué bendición, porque eso es lo que Dios va a hacer. Por eso hablamos tanto de grupos pequeños, en el caso del Ministerio Hispano, mi casa es su casa, para que ahí también nosotros podamos estar creciendo. Ahora, déjenme decirles, debo tomar la decisión de crecer espiritualmente y tomar los pasos necesarios para que esto sea una realidad en el año 2023. Entonces, hermanos, quiero animarle, quiero desafiarle a que usted debe tomar la decisión de crecer espiritualmente y que empiece a tomar los pasos necesarios para que esto sea una realidad en el año 2023. Déjeme mencionar algunas áreas en las cuales podemos ayudarle y que usted debe tomarlo muy en serio. Por ejemplo, vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios. Ustedes me oyen hablar muchísimo, lo mencioné también la semana pasada, la importancia de la lectura de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo en el cual tenemos un acceso increíble a la Biblia. Gracias a Dios lo tenemos en forma de libro, lo tenemos en forma digital y no solo una versión, tenemos gran cantidad de versiones. Y yo creo que algunos hermanos están contentos porque tienen varias Biblias en su teléfono, pero la realidad es que no la leen. Y este año, hoy es 1 de enero, tome la decisión de empezar seriamente la lectura. Ahora, yo no sé si usted es una persona que ya viene leyendo, pero si es una persona que no está acostumbrada a leer, quiere decir que tiene que empezar por formar el hábito de lectura. Ahora, aquí un ejemplo. ¿Cómo lo puede hacer? Empiece con un capítulo diario. Un capítulo al día. Busque el mejor tiempo que lo pueda leer, pero tómese el tiempo de leer. Y si no sabe dónde empezar, déjeme sugerirle. Empiece en el libro de Juan, ¿ok? Empiece ahí. Y lea un capítulo diario. Mañana leo el 2, mañana el 3, pasado mañana el 4 y sucesivamente. Ahora, después de 5 o 6 días, vamos a suponer que se te olvidó. ¿Qué vas a hacer al día siguiente? La mayoría de las personas me dicen, pues leer 2 capítulos. No, lees uno. O se te olvidó leer un día, pero al día siguiente lees un capítulo, porque vas a necesitar 6 o 7 semanas de dar una lectura constante
para que el hábito se te empiece a formar en tu vida. Ojalá que después de esto ya no sea un capítulo, pero sean 2. Y así sucesivamente, al punto de que puedas llegar de poder leer a lo menos 4 capítulos diarios. Ahora, ¿por qué 4? Porque eso te va a ayudar a terminar la lectura de la palabra de Dios en un año. Ahora, puede ser que te va a ser difícil y quizás lo que necesitas es alguien que te ayude. Muy bien. Mira, lo anunciamos la semana pasada y hoy tú puedes ir al Facebook de Graceway y vas a encontrar ahí la lectura diaria. Anótate, que te notifiquen cada vez que se pone la lectura y esto te va a ayudar grandemente. Hazlo. Va a ser de mucha bendición. Y a lo mejor necesitas que otra persona te ayude a recordar o hacerlo. Ponte de acuerdo con alguien, pero no te pongas de acuerdo con aquel que también es muy flojo o muy floja. No. Con alguien que te va a decir, oye, mira, hazlo, ¿verdad? Que te ama y que sabe y entiende lo importante que es esto. Segundo, estudio de la palabra de Dios. En esta iglesia, tú sabes, y especialmente en el Ministerio Hispano, estamos ofreciendo todos los años que estudios para mujeres, que estudios para aquellos que formamos parte de lo que llamamos en nuestra iglesia Dream Team, y vamos a dar inicio en febrero otra vez lo que llamamos la Escuela de Obreros, y también aquellos que las hermanas que están involucradas en un estudio los miércoles, ¿verdad? Primer miércoles, tercer miércoles, y ahora vamos a iniciar uno para hombres. Ojalá que usted, hermano, hombre, varón, macho, masculino, se involucre. Si bien es cierto, nuestras hermanas siempre responden más rápido que nosotros los hombres. ¿Por qué será? Y francamente tengo que decir que es una falta de diligencia. Somos muy negligentes cuando se trata del crecer espiritualmente. Siempre tenemos un montón de excusas. El estudio que estaremos enseñando entre los hombres, y va a ser los miércoles, un miércoles sí, un miércoles no, y tiene que ver con decir, ya basta de excusas. Ojalá que te involucres. Y cuando oigas de un buen estudio, ahora ten cuidado, porque a veces oímos 20 estudios y queremos ser parte de todos. No. Eso es como llegar y querer comerse una gran comida, y qué rico está esto, y comer acá, y luego tienes una indigestión. Porque necesitamos ir creciendo conforme Dios nos va presentando las oportunidades, y a veces tengo que decir no a esto para hacer esto. Y tiene que ver con nuestras prioridades. Tercero, discipulado. Tú nos oyes hablar mucho del discipulado, y quizás usted ha sido una persona que escucha y no entiende qué es esto. Acércate a la persona encargada, pregúntale, ¿qué es esto del discipulado? Explíquenme, porque yo no entiendo nada, los oigo hablar, pero yo quiero saber. Con mucho gusto te vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque queremos que tú empieces un proceso de llegar a ser un discípulo de Cristo, y te vamos a ayudar para hacerlo. Es tiempo de que lo inicies. Algunos lo iniciaron y por una u otra razón no siguieron. Quizás es tiempo de decir, ok, hermano, quiero hacerlo, voy a hacerlo. ¿A veces va a ser difícil? Por supuesto que sí. A veces vienen enfermedades, a veces vienen problemas en nuestra casa, a veces problemas en el trabajo, a veces cosas de finanzas, a veces el clima, muchas cosas pueden venir. Pero mientras tú dices, voy a hacerlo, y sigues hacia adelante y decir, honestamente, ya no voy a poner ninguna excusa. Debo crecer. Y es tiempo. En el libro de Hebreos el Señor nos reta y nos dice que ya muchos de ustedes deberían ser maestros, sin embargo no lo son. ¿Por qué? Porque hay una negligencia al crecimiento espiritual. Estos son 3 ejemplos, pero hay una infinidad de oportunidades en nuestra iglesia. Pertenecer a un grupo pequeño, a mi casa es su casa. Sí, algunos de ustedes dicen, bueno, pero es que esto, siempre vamos a encontrar algo por lo cual decimos, no, yo no quiero ser parte de esto. El ser parte de un grupo te va a ayudar a crecer espiritualmente, porque ahí vas a oír hermanos que están leyendo la Biblia,
Vas a oír hermanos que están compartiendo testimonio, y eso te va a animar y en algunos casos te va a desafiar, te va a retar. Y es lo que algunos de nosotros necesitamos. Algunos de nosotros necesitamos un empujoncito, ¿no es cierto? Para poder de veras. Y hermano, hermana, tomando tú la decisión de crecer espiritualmente, te vas a dar cuenta de la bendición. ¿Y sabes lo que vas a pasar cuando estás creciendo en el Señor? De pronto tú dices, yo quiero servir entre los niños. Yo quiero servir dentro del grupo de hospitalidad. Yo quiero ser parte del equipo que se preocupa por los enfermos. Yo quiero ser parte del equipo que está dando las bienvenidas a las personas que llegan a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque estás creciendo, porque quieres hacerlo. Porque entre más conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, entre más lo conoces a Él, que es tu Señor y Salvador, más deseo hay en ti de querer servirle. El Señor Jesucristo se nos dice en los evangelios que Él siempre quiso agradar a su Padre. Siempre. Esa era una de sus metas sobre la faz de la tierra. Agradar en todo a su Padre. Hermanos, Dios desea. A veces tenemos que estar pidiendo ayuda aquí o allá en ministerios y todo, y la realidad es porque hay hermanos que no desean, no tienen interés alguno. Es una de las características de la falta de crecimiento. Obviamente a veces me piden ser parte de algo que sé que quizás no es lo que Dios tiene y Dios va a tener otra cosa para ti. Aprovecha. Dios te quiere usar, pero tú necesitas crecer. Y sabes, no es imposible. Dios, como te dije al principio, Dios te ha dado todo lo que necesitas. Cuando llegaste a ser hijo de Dios, te convertiste en un niño, en una niña espiritual. Pero sabes, dice la palabra de Dios que te dio el Espíritu Santo. Dice que te dio la palabra de Dios y te dio la iglesia. Justo lo que necesitas para crecer espiritualmente. No te vayas hoy. No se desprenda o no apague cuando terminamos. Piensa, ¿qué voy a hacer para tomar los pasos necesarios para crecer espiritualmente? Y el año 2023 será un año increíblemente diferente y mucho mejor que los años anteriores. Hazlo y aquí estamos para servirte. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, si bien es cierto, es una de las áreas en las cuales muchos somos negligentes. Porque siempre hay otras ocupaciones, otras responsabilidades, otras prioridades. Pero, Señor, tú nos has dado todo cuanto necesitamos para seguir creciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios, gracias, porque no es solo tu deseo y tu mandato, pero sabemos que es posible porque nos has proveído todo, nos has provisto de todo lo que necesitamos. Gracias, oh Padre, por esa bendición. Bendícenos y que este año 2023 sea un año de que si tú tardas tu venida, sea un año o el mejor año que jamás hayamos vivido sobre la faz de la tierra, porque vamos a crecer a imagen y semejanza de tu Hijo. Oramos en tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y un feliz año nuevo.